Hola curiosos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que los organismos definen su sexo? Bueno, pues en este video les explicamos cómo. En los humanos, el sexo lo determina un par de cromosomas, pero en la naturaleza no todo es tan simple. Algunos animales dependen del calor del sol, otros cambian de sexo según su entorno. E incluso existen especies sin machos o hembras. Hoy descubriremos los mecanismos más fascinantes que usa la vida para decidir el sexo de sus organismos. Comenzaremos hablando de los cromosomas sexuales XY, ZW, XO y más. En la naturaleza existen varios sistemas de determinación sexual basados en cromosomas. En mamíferos funciona el modelo XY, donde el cromosoma Y, a través del gen SRY, activa el desarrollo de los testículos. En aves y mariposas ocurre lo contrario. Usan el sistema ZW, donde las hembras son ZW y los machos ZZ, lo que significa que la hembra aporta la variación sexual. Algunos insectos, como los saltamontes, emplean el sistema XO, en el que los machos solo tienen un cromosoma X. En ciertos peces y reptiles, como el dragón barbudo, aparece el sistema mixto ZWXY con varias combinaciones posibles. Incluso existen ranas cuyos cromosomas sexuales cambian espontáneamente. Por otro lado, está la determinación ambiental o social. En muchos animales, el sexo no depende de cromosomas, sino del ambiente o de la estructura social. Por ejemplo, en los peces payaso, si la hembra dominante muere, el macho más grande cambia de sexo y ocupa su lugar. En los peces limpiadores ocurre lo opuesto. Nacen como hembras y se transforman en machos cuando ascienden de la jerarquía. Este fenómeno, conocido como hermafroditismo secuencial, también aparece en moluscos como las ostras, que cambian de sexo conforme envejecen. Estos casos muestran que para muchos organismos el sexo es una característica flexible y adaptativa. Otro mecanismo muy interesante es la determinación del sexo por temperatura. En muchos reptiles, el ambiente tiene la última palabra. Durante la incubación, la temperatura del nido define el sexo. Por ejemplo, en las tortugas marinas, temperaturas altas producen hembras, mientras que temperaturas más bajas producen machos. Esto mismo ocurre en los cocodrilos. Este fenómeno es llamado TSD, o determinación del sexo dependiente de la temperatura. Esto muestra cómo el clima puede moldear la biología. Con el cambio climático, algunas especies podrían enfrentar un futuro lleno de hembras o sin machos. Ahora vamos a hablar de la determinación génica. Algunas especies no tienen cromosomas sexuales visibles. En ellas, el sexo lo definen ciertos genes específicos. Por ejemplo, en el pez medaca, Oricias latipes, el gen DMY cumple el papel del SRY de los mamíferos. En el nemátodo Ceanorabitis elegans, el número de cromosomas X regula si el animal será macho o hermafrodita. Incluso, hongos como Neurospora crassa o levaduras utilizan determinación sexual génica, donde la compatibilidad se basa en tipos de apareamiento, en lugar de machos y hembras. Otro tipo de determinación son los factores mixtos y casos extremos. Algunas especies combinan genética y ambiente. En el dragón barbudo Pogona piticeps, el sexo se decide genéticamente, pero temperaturas muy altas pueden anular el gen masculino y producir hembras. En el pez Tilipia del Nilo Oreochromis niloticus, tanto los genes como la temperatura del agua influyen en el resultado, y hay casos aún más radicales. En los rotíferos y ciertos insectos, como las avispas haprodiploides, las hembras surgen de huevos fecundados, diploides, mientras que los machos nacen de huevos sin fecundar, haploides. Este sistema se conoce como haplodiploidía, típico de abejas, hormigas y avispas. ¿Y qué implicaciones evolutivas tiene esto? Estos mecanismos muestran que la evolución ha encontrado miles de caminos para resolver un mismo problema: garantizar la reproducción. Los sistemas cromosómicos ofrecen estabilidad genética, mientras que los dependientes del ambiente dan flexibilidad frente al cambio. Cada método refleja una estrategia adaptativa distinta, una historia de millones de años escrita en los genes y en la arena. La vida demuestra que el sexo no es una regla fija, sino una danza entre la genética y el entorno.